Ahí estamos. Ahí se ve, ¿verdad, mano? Sí. Sí, sí, ahí se ve. Ok. Entonces, ya les digo ahí qué es lo que vamos a hacer. Voy a nada más aceptar aquí, a poner esto para acá, ponerlos ustedes aquí. Listo, ahora sí. Hemos visto algunos aspectos que ya repasamos de Marcos. Estamos centrados en el capítulo 16 de Marcos. Y bueno, habíamos hablado de que este capítulo representa algo demasiado importante, que es el amanecer de la resurrección. Es decir, es que lo que vamos a ver en este capítulo, lo que hemos visto en este capítulo hasta el momento, ha sido algo impactante en el sentido de que ciertamente ya nosotros, como tenemos toda la verdad revelada, entonces no nos impacta tanto, pero realmente para las personas que vivieron en ese tiempo, para lo que Marcos narró, porque recuerden que Marcos tiene un carácter narrativo que él se enfoca mucho en las acciones, no se enfoca tanto en convencer a las personas porque le está escribiendo a hermanos ya convertidos. Se enfoca mucho en las acciones, es decir, él dice lo que Jesús vino a hacer, lo que Juan el Bautista hablaba y proclamaba, pero ¿cómo lo hacía? ¿De qué manera lo hacía? Y era con acciones. Las palabras, Marcos es muy consistente en las palabras, pero también muy resumido. Él no explica grandes cosas, aunque hay algunas cosas que sí se toma la molestia de explicar, porque no es para judíos que lo escribe Marcos, sino para gentiles. Y entonces él en ciertos pasajes, en ciertas versículos y todo, habla acerca de que de tal palabra que significa tal cosa, ¿verdad? Porque él está traduciendo ciertas palabras que se usaban en el momento en que Jesús estaba en la tierra, porque él era judío y usaba un lenguaje judío, hebreo, arameo y esto. Pero realmente como él está escribiendo a griego, se está escribiendo en el lenguaje griego, pues él necesitaba ciertamente a veces poder traducir algunas cosas. Pero en realidad Marcos se centraba mucho en las acciones y por eso hemos visto algunas de las características que analizamos ya desde el viernes. Si usted lo desea ver, si tiene el gusto de verlo, lo encuentra en la página oficial de YouTube del hermano Manuel, que él se ha encargado eh, de que hermanos, predicadores y estudiosos, pues analicen capítulo a capítulo cada uno de los libros. Ahora vamos ya terminando el libro de Marcos, ¿verdad? Así que pueden ir allá y poder ver esta introducción. Yo solamente voy a tocar para ubicarnos y poder continuar en lo que quedamos. Entonces, vemos que en el capítulo 16 hablamos del contexto histórico, ¿verdad? Cómo se sitúa, cómo Marcos emplea el lenguaje que emplea en todo este capítulo para hablar de un punto de inflexión, es decir, del punto candente, ¿verdad? De todo el propósito del por qué Marcos escribe esa carta. ¿Cuál es el propósito, verdad? Bueno, el propósito está aquí en el capítulo 16 y es darle ánimo a los hermanos que ya convertidos a Cristo, pues tienen que siempre tener en cuenta de la cúspide de nuestra fe, la cúspide, el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, pero un Jesucristo no muerto, no sin valor, no sin vida, al contrario, resucitado, ¿verdad? Y por eso Marcos también en este capítulo pone una importancia fundamental que es la base de todos nosotros. Todo aquel que dice seguir a Cristo y ser cristiano, su base fundamental radica en que Cristo resucitó. Y entonces hay muchos debates y mucha gente dice que eso no puede ser, que eso no se puede probar, que esos son cuentos y lo que sea, pero es la base de nuestra fe, es la confianza en la que nosotros nos movemos. Es decir, si nosotros, como dice Pablo en Corintios, si nosotros solamente esperamos en Cristo en esta vida, es decir, que Cristo nos ayude a conseguir trabajo, que Cristo nos ayude a no enfermarnos, a tener una vida saludable. Si ese es todo el propósito de nosotros, los ser cristianos, de ser buenos aquí, ayudar a las ancianitas a cruzar la calle, a ir a cantar himnos y todo. Si eso es todo el propósito de nuestra vida, entonces dice Pablo, somos los más miserables. ¿Por qué? Porque ¿qué clase de propósito es ese en un mundo como este?
donde usted tiene que restringirse de los deseos y todo aquello que lo lleva hacia el pecado. Hay pecados que nosotros cometemos que nos gustan, que nos atraen, pero los desechamos. ¿Por qué? Porque el fundamento principal, lo importante de ese fundamento es que Cristo resucitó, que la base de la resurrección es que también nosotros cuando morimos vamos a resucitar y vamos a morar con Él por la eternidad. Entonces esto es una victoria absoluta, esa es la importancia fundamental. También la estructura narrativa. Recuerden que esta estructura narrativa tiene que ver principalmente con el privilegio que habíamos hablado de que es a las mujeres que se les encarga este anuncio de este contexto histórico y esta importancia fundamental. La estructura narrativa generalmente habla de que Jesús recluta a ciertos hombres, de que estos hombres tenían esos trabajos, de que los hombres malvados, como los líderes religiosos, los gobernantes de Roma, eran hombres que estaban siguiendo a Jesús, etcétera, etcétera. Pero en este preciso momento, en esta cúspide, en esta importancia tan grande, se, en la estructura narrativa se basa en mujeres. Y es aquí donde el fundamento también de nuestra fe aprecia el trabajo de las mujeres. Ciertamente hay reglas, hay roles, y nosotros fomentamos esos roles en la iglesia, en el hogar, en la vida cotidiana. El hombre no es igual a la mujer, ni la mujer es igual al hombre, pero los dos, siendo diferentes, se complementan, porque Dios dijo que la mujer era ayuda idónea para el hombre. El hombre hace lo que hace por mandato de Dios, pero es incompleto si la mujer no lo complementa, ¿verdad? Entonces, esta estructura narrativa es fantástica porque habla acerca de que este gran desafío de anunciar la resurrección de Cristo no fue en manos de hombres, no cayó en manos de hombres, no cayó en la responsabilidad de los hombres, sino de las mujeres. ¿Y por qué? Porque, como vimos en el video pasado, la gran fuerza que las mujeres demostraron en cuanto al deseo de preservar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ok, y también estas partes de los desafíos textuales, como Marcos sabemos que los desafíos textuales tienen que ver con personas muy estudiosas, muy preparadas, que hablaron y dicen que Marcos llega del 1 al 9, del 1 al 8, 9 más o menos, del versículo 1 al versículo del 8 al 9, hasta ahí escribió Marcos. Y del 9 hasta el 20 eso es un añadido, que eso no está en los originales, ni en los más, ni en los escritos más confiables, y pongo así manos entre comillas, porque no es así del todo, ¿verdad? Están los otros estudiosos, los preparados y bien documentados, de que hablan de que sí están en manuscritos muy confiables y muy fiables, y por eso hay versiones que los incluyen, la Reina Valera 60, casi que la mayoría, la Biblia de las Américas, la Reina Valera de 60 y la Biblia de las Américas son versiones muy poderosas, muy fuertes, y otras versiones que también conllevan a que están ahí escritas, no porque sí, sino porque ellos fundamentan el hecho de que es correcto, que es desde el versículo 9 al versículo 20 estén ahí. ¿Por qué? Porque ellos que son estudiosos, ellos que se dedican a eso, pues tienen un buen fundamento, cosa que después vamos a ver cuando lleguemos ahí. Así que vimos en primera instancia acerca de la preparación de las mujeres y cómo ellas estaban tan atentas, ¿verdad? Vimos también la fe en acción, de cómo estas mujeres no solamente eran, además de que recuerden, Marcos es una persona que le gusta mucho hablar de las acciones de las personas, menos palabras, más acción, ¿verdad? Y las mujeres fueron el ingrediente, la cereza en el pastel, donde ellas accionaron. Los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos? Los discípulos habían huido, Pedro lo había negado, Judas se había matado, estaban escondidos, no sabían qué hacer, estaban preocupados, estaban encerrados, estaban con mucho susto, mucho nervio. Pero ¿qué hicieron las mujeres? Las mujeres veían dónde lo depositaron, las mujeres estaban ahí tratando
de ver qué estaba aconteciendo. Ellas no tenían ningún poder político ni tampoco tenían un rol importante en el sentido de la preparación en la predicación, pero como mujeres tenían acción. ¿Por qué? Porque las mujeres son así, las mujeres son de armas tomar. Las mujeres no esperan tanto, los hombres meditan, 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 piensan, repiensan, no sé si hacerlo, no sé si hacerlo, no sé si hacerlo, ¿verdad? Y las mujeres dicen, llega un momento en que las esposas que conocen a sus maridos dicen, ya, hasta aquí, vamos, o lo hacemos o no lo hacemos, pero, ¿verdad? Que también hablamos de esto es fe en acción, es decir, a ir a enfrentarnos a la situación. Ellas lo hicieron, ¿verdad? Después hablamos del asunto del primer día de la semana que tiene que ver con un evento importante. Los judíos, los israelitas, tuvieron un día importante en el cual se escogieron para hacer ciertos preparativos y descanso que Dios mandó como el sábado. El primer día de la semana nosotros no suplantamos el sábado como el domingo. El domingo no vino a suplantar el sábado. Son dos cosas totalmente distintas. Incluso Jesús estando en la crucifixión, antes de llegar el día de reposo, ya él había muerto. Él estaba durmiendo, ¿verdad? Recuerdan que la palabra dormir y muerte se relacionan mucho. Entonces, como dice Pablo en Tesalonicenses, que los que durmieron en Cristo, por ejemplo, y lo que está diciendo es que murieron, ¿no? Entonces, mismo Cristo, siendo judío, respetó el sábado y él descansó el sábado, el día de reposo, lo que llamamos nosotros sábado, porque a los judíos no les gusta que nosotros, digamos, hablemos de sábado, domingo, lunes, ellos hablan de otra manera, el Shabbat, por ejemplo, no sé si lo pronuncio bien, pero el sábado, lo que ya nosotros conocemos como sábado, para ellos empezaba el viernes a las 5, casi a las 6 de la tarde, y terminaba el sábado a las 6 de la tarde, sí, de 6 a 6, por redondear números, ¿verdad? Pero hablamos de que ellos, los judíos, tanto las mujeres también, no respetaron, no dijeron, a mí qué me importa que Moisés diga que el sábado el maestro necesita que lo preparen el cuerpo. No, ellos corrieron, hicieron todo lo que pudieron, corrieron y corrieron, pero cuando llegó el día de reposo, descansaron. Claro que el domingo, es decir, el primer día de la semana, ya en la madrugada ya se estaban corriendo porque necesitaban arreglar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y bueno, lo que vimos también, la esperanza ante la tumba, ¿verdad? Que las mujeres, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo iban a arreglar la situación? ¿Verdad? Habían ciertas trabas ahí que tenían problemas, ¿verdad? En cuanto a eso. Entonces, viéndolo así, vamos a leer acá del versículo, vamos a incluir el 1 para entrar en contexto hasta el versículo 8. Y pues le voy a pedir al hermano Manuel que por favor él nos ayude y que controle los audios ahí, por favor, también. Vamos a ver acá. Y si gusta, me puede pasar el confitrón, ¿verdad? Para ayudarle. Ya le voy a proyectar ahí para que lo pueda leer. ¿Se ve bien ahí? Sí, hermano, se puede ver bien. Sí, hermano, se lee Ujú. bien. Entonces leamos hasta el versículo 8. Listo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos
y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Ok, entonces viéndolo así, viendo bajo esa situación que acaba de leer el hermano, vamos a ver algunas características sobresalientes que nos pueden permitir a nosotros, pues, elaborar este estudio, ¿verdad? Por ejemplo, hablando rápidamente del versículo 1, cuando pasó el día de reposo, ya nosotros sabemos que el asunto del día de reposo es exclusivamente para los judíos. Nosotros lo conocemos como sábado, ¿verdad? Pero viendo las narraciones en cuanto a esto que leyó el hermano cuando pasó el día de reposo, por ejemplo, Mateo también en capítulo 28, versículo 1 dice, pasado el día de reposo. Lucas, el capítulo 24 versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, ¿verdad? Y Juan también, los cuatro evangelios reafirman esto. En capítulo 20 versículo 1 Juan dice, el primer día de la semana. Así que este evento no ocurrió sábado, no ocurrió en el día de reposo. ¿Por qué? Porque se respetó el día de reposo, porque Jesús vino a cumplir la ley, a respetar la ley. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el día de reposo. Esto ya pasó. Lo que pasó, pasó. Ahora Cristo había sido crucificado y en el Calvario él había clavado también todo con respecto a la ley. Ahora con su resurrección, su sangre preciosa, ¿verdad? Y su significado de la cruz, abre la puerta para el nuevo pacto. Y esta vez en todos. ¿Y cuándo empieza ese nuevo pacto? ¿Cuándo rige ese nuevo pacto? Bueno, la acción empieza no como una cuestión de descanso, de cesar trabajo, sino más bien de algo que empieza a hacer acción. Y Marco lo señala muy bien. El primer día, cuando pasó el día de reposo, ¿verdad? Eh, Así que más o menos a las 6 de la tarde, poniéndose el sol, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, más o menos a esa hora es que ya el sol se oculta, ¿verdad? Pues pasó el día de reposo y comienza el primer día de la semana, ¿no? El llamado domingo. Así que sería más o menos así. Sábado para redondear, ¿verdad? Sábado, 6 de la tarde, se oculta el sol y ya para los judíos es domingo, por decirlo así, ¿ve? Entonces, habla acerca de lo que hicieron las mujeres. Habíamos hablado un poco de María Magdalena, María la Madre de José y Salomé. Sin embargo, estas no son todas las mujeres. Por ejemplo, habíamos leído en Marcos 15:40, donde dice que también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba estas que están mencionadas aquí, ¿verdad? Y también habla de la madre de José y Salomé, estas que están mencionadas aquí, pero dice que había más también. Después, por ejemplo, en Lucas 24:2 habla de que no solamente María Magdalena, sino que unas que no están mencionadas aquí como Juana, también estaba dentro de esa expectativa de ver qué es lo que había pasado, ¿verdad? Con su maestro. En Lucas capítulo 8 versículo 3 habla de Juana, la mujer de Chuza, que era intendente. Pero mire qué interesante este capítulo. Voy a ponerlo para leerlo. Lucas capítulo 8, mire usted lo que dice acerca de lo que hacían las mujeres, ¿verdad? Vamos a ver desde el 2 dice acá, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Recuerden esto, mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Son dos condiciones terribles. Y explica quiénes. María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Es que los demonios no incitaban a la persona a pecar. Los demonios lo que hacían era torturar el cuerpo, la mente de la persona. Y por eso habían muchas personas torturadas. Y bueno, ustedes conocen, ¿verdad? Lo que hacían los demonios cuando Jesús andaba ahí. Y habla que Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, una mujer muy importante, y Susana. Y otras, miren, y esta expresión, y otras muchas. Ve que no eran tres gatillas, no eran tres peladillas, ¿verdad? Ni cuatro, eran muchas mujeres las que
por misericordia de nuestro Señor Jesucristo habían sido sanadas de enfermedades y demonios. Y ellas, ¿qué hacían? Les servían de sus bienes. Ellas no tenían el rol de tomar un púlpito, no tenían el rol de decirle a los hombres qué hacer y cómo hacer las cosas. Ellas no podían porque estaban sujetas a una ley, a un rol que Dios había determinado, pero ellas no querían quedarse sentadas haciendo nada, ellas querían actuar. ¿Y cómo hacían? Servían de sus bienes. ¿Y qué habíamos hablado de esto? Que no era para ganar algún puesto, no era para, ¿se acuerdan ustedes de Salomé? Creo que era Salomé, que eran los hijos de la mamá de los Boanerges, que llegaron y le hizo una petición a Jesús y le dijo que si uno podía quedarse a la izquierda, otro a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren la inocencia de esta mujer. Ella veía el reino poderoso y veía a Jesús como rey, como David. Y entonces dice, ay, si mis hijitos, ¿verdad? Pudieran estar ahí, a la izquierda, a la derecha, qué emoción, qué bueno, porque serían personas muy importantes en el reino, ¿verdad? Y pues Jesús le dice, no sabe lo que pides, porque, bueno, etcétera, ¿verdad? Ya ustedes saben lo que pasa, pero ellas no tenían en el corazón ganar puestos. Ellas lo que los movía a hacer lo que hicieron es que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Eso era lo que las movía a ellos, hacer lo que sea. Y si tenía que dar de sus bienes para que el ministerio de Jesús siguiera adelante, es decir, que Jesús pudiera comer, pudiera tener abrigo, pudiera tener techo y sus discípulos también, pues aquí está. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos había agradecimiento. Eso es lo que las impulsaba a ellos, mucho agradecimiento en el corazón, ¿verdad? Es que usted sabe lo que es estas mujeres enfermas o llenas de demonios, no servían para nada, valía más un perro, de verdad, de verdad. En esa época, una mujer así era rechazada. ¿Saben por qué la mujer que le tocó el manto a Jesús estaba temblando de miedo cuando Jesús le dijo, ¿quién me tocó, verdad? Y la mujer tuvo que decir que ella temblando de miedo. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres eran menospreciadas, más y si eran enfermas o estaban con demonios, más si eran de la vida fácil y todas esas eran completamente menospreciadas. ¿Quién era el único que no las menospreció? Pues ahora ellas están tratando de ver cómo hacen para solucionar lo que puedan, ¿verdad? Y esto de comprar especies aromáticas para ir a ungirle, pues es una tradición judía que tiene como costumbre, y pues hoy día tenemos la tecnología donde los muertos se los mete en refrigeración para que no se descompongan, ¿verdad? Pero habíamos hablado también de esto un poco con referente a que estas especies aromáticas llevan una preparación. No es una cuestión de ir a la macrobiótica y comprar ungüento, ¿verdad? Y ya, es una cuestión de que ellas tenían que agarrar las especies, molerlas, hacer un tipo de compuesto para que eso lo pudieran embarrar en el cuerpo de Jesús, untar en el cuerpo de Jesús y eso preservaría el cuerpo, ¿verdad? Entonces todo eso llevaba trabajo y ese trabajo, el problema es que las topó en el día de descanso. Ellas dejaron de hacer lo que hicieron porque tenían que descansar eh, pues obviamente, ¿verdad? Porque ellas no podían simplemente incumplir con el día de reposo, pero ellas cumplieron con todo, pero luego tomaron la acción. Luego dice el versículo 2 que leyó el hermano, dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Bueno, el primer de la semana es nuestro domingo, ¿verdad? Lo que es el domingo, pues nunca, nunca es el sábado, nunca. Nada tiene que ver con el sábado, como les decía anteriormente. Hay personas que dicen, por ejemplo, los que guardan el sábado, dicen, ustedes están equivocados, ustedes guardan el domingo. Y el domingo fue un edicto de Constantino que cambió el sábado por el domingo. Bueno, si las personas dicen eso, pues será, pero yo, como cristiano, no baso ni cambio en ningún momento el sábado por el domingo. Yo acepto completamente que el sábado es el día de reposo que fue instituido en el Antiguo Testamento exclusivamente para los judíos, para que ellos pudieran hacer lo que tenían que hacer. Y todo aquel que es judío tenía,
tenía que guardar el día de reposo. Así de fácil. Como yo no soy judío, yo no soy israelita, yo no tengo por qué guardar el día de reposo porque a mí se me instruyó de que a la hora de adorar, a la hora de servir y todo puede ser cualquier día, cualquier día. De hecho, no hay un mandamiento en el Nuevo Testamento que nos diga que debemos reunirnos el primer día de la semana, sino que lo que hacemos que como cristianos no queremos innovar cosas, ni queremos tampoco poner cosas que contradigan las escrituras, pues como cristianos sencillos, lo que hacemos es imitar a nuestros primeros hermanos, los que estuvieron con Jesús, los que estuvieron con los apóstoles. Y en la Biblia vemos que ellos se reunían el primer día de la semana para participar del pan, para escuchar la predicación, para hacer cantos, para recoger la ofrenda. Eso es lo que vemos en las escrituras. Entonces, si ellos lo hacían así, ¿por qué nosotros vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a decir lunes? Mejor hagámoslo lunes. Como la Biblia no dice qué día, hagámoslo lunes. ¿No? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de innovar, de cambiar? ¿Cuál sería la idea? ¿Para qué? Es la pregunta acerca de eso. No, no tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir el ejemplo aprobado por medio de los apóstoles, por medio de los primeros cristianos que hicieron las cosas que el Espíritu Santo les aceptó. Y por eso nosotros nos reunimos no para guardar el domingo como hacían los judíos el sábado, no. Porque mire que el domingo nosotros nos reunimos, por ejemplo, aquí en la iglesia en Alajuela, nos reunimos a las 9:30 y a las 11, para redondear, terminamos. Imagínense, eso no es todo el domingo. Son 1 hora y media, 2 horas el domingo. Nosotros, eso no es guardar el domingo. Solo somos que escogemos el domingo porque se presta muy bien para hacer lo que hacemos y porque queremos seguir la ruta que trazaron los primeros cristianos y los apóstoles aprobaron esa ruta, ¿verdad? Así que lo hacemos así. Dice Hebreos, ¿se acuerdan? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen de costumbre, ¿verdad? Esa es la importancia de nosotros, el congregarse, el participar. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hicieron los primeros discípulos? El domingo, pues lo hacemos nosotros también así, no por un edicto o no por una tradición de algún emperador o algún rey o algún papa o lo que sea que ustedes quieran poner, ¿verdad? Así que tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, sigue diciendo el versículo 3, por ejemplo, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Bueno, esta es una pregunta importante. ¿Saben por qué es importante? Porque sea como sea, las mujeres ocupan a los hombres. Imposible que las mujeres puedan, en una época como esta, donde dicen que las mujeres pueden sobrevivir sin los hombres, es una tontería hablar así. Tanto los hombres no podemos sobrevivir sin mujeres, como las mujeres no pueden sobrevivir sin los hombres. Miren la preocupación de estas mujeres. Tenían todo el deseo de ayudar, tenían toda la voluntad de hacerlo, tenían los medios para hacerlo, tenían todo preparado, pero ¿cuál era la preocupación de ellas? Bueno, que la piedra, ¿quién iba a mover la piedra que estaba ahí? Pues es obvio que era una piedra grande, era una piedra enorme, y esa piedra enorme estaba ahí porque, ¿se acuerdan ustedes? Que eso está en Mateo capítulo 27, en los últimos versículos. ¿Se acuerdan ustedes que José de Arimatea tenía un sepulcro que era nuevo, que ninguno había estado ahí, y pusieron ahí a Jesús? Y ese sepulcro, como estaba excavado en una peña, pues no tenía una forma de cierre, por eso colocaron una piedra grande, para que no entraran los animales ni se descompusiera tan rápido el cuerpo, ¿ves? Pero recuerden que por cierto, Mateo es el único que narra esto, 27:56 o 60, del 56 en adelante. Recuerden que los líderes religiosos habían dicho que pusieran unos soldados a vigilar porque ellos habían oído que Jesús decía que al tercer día iba a resucitar. Entonces, que si los discípulos llegaban y robaban el cuerpo, venía a ser pues a que era una mentira, pero venían a engañar al pueblo y eso iba a tener muy, muy buenos resultados.
Entonces, no solo la piedra estaba ahí, las mujeres no sabían que no solo la piedra estaba ahí, sino que también estaban guardias y que había sido sellada la entrada o no sé, ustedes se acuerdan que cuando hay un accidente los policías llegan y ponen una cinta, ¿verdad? Una cinta amarilla que dice prohibido el paso y todo eso. ¿Por qué? Porque el área del accidente no se puede corromper. Pues algo así era el sello de los romanos. Nadie podía corromper ese sello porque pues eran encarcelados o a la muerte, ¿verdad? Entonces la preocupación de ellas era esto. ¿Qué podían hacer ellas? Entonces, ellas tienen esa discusión, ¿verdad? Eh, en Mateo capítulo 28 versículo 2 también habla acerca de que esto Marcos no lo relata, porque recuerden que Marcos se centra más en las acciones de las personas, no en los eventos en sí. Pero en el 28:2 dice que y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Pues un ángel, ¿verdad? Que ningún ser humano por autoridad ni nada está por encima del ángel, solo Dios, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues él fue el que movió esa piedra. Las mujeres iban preocupadas, pero ya Dios había actuado, ya Dios había mandado a sus ángeles para que actuaran en esa situación. Dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Qué interesante esto, ¿verdad? Venían ellas pensando en el asunto, venían ellas diciendo, ay, 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 Dios mío, ahora, ¿cómo vamos a mover esa piedra que es, aparte que es muy grande, no tenemos la fuerza para hacerlo, está sellada, hay soldados, pero como ellas venían de madrugada, ustedes leen en el versículo, lo que le leí yo a ustedes, mayormente en Lucas, ¿verdad? Dice que siendo aún oscuro, ellas venían y no podían pues visualizar bien, no estaba amaneciendo. Cuando ellas estaban llegando ya estaba amaneciendo, pero ellas estaban preocupadas con todo eso. Sin embargo, cuando llegan ven la piedra removida. Y miren Marcos, lo interesante de Marcos aquí es que Marcos es el único que dice que era muy grande, la piedra que era muy grande. Es el único que habla de esto. ¿Por qué? Porque Marcos siempre quiere poner a sus lectores a pensar en las acciones. Entonces, ellas estaban preocupadas. Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a remover la piedra? ¿Por qué? ¿Qué? Ellas no podían removerla, no, porque era muy grande y eso conducía a que era muy pesada, ¿no? Pero, como les digo, ya Dios tenía todo el asunto, ya el ángel había removido la piedra y ya había hecho todo lo que había pasado con ellos, ¿verdad? Ahora, dice el versículo 5 y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Ahora, miren, la preocupación de las mujeres cuando vieron el sepulcro abierto no era de que, ay, mire, Dios abrió la piedra, qué bueno, nos abrió el camino. No, eso no era lo que las mujeres estaban pensando. Estaban muy preocupadas, estaban asustadas, porque dice acá, es más, se los voy a leer acá déjenme para leerles este, que creo que es importante en Mateo, que les mencioné anteriormente, 27. Puede ser del 60, a ver. Oh, el 61, vamos a poner ahí. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, lo que ellos hicieron, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellado, sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿verdad? Ok, entonces, ya ahora que tenemos este conocimiento,
este conocimiento también lo tenían las mujeres. Ahora, hágale números usted, póngale coco al asunto, póngale mente. Si usted fuera le habla a las hermanitas principalmente, y piense usted como la hermanita que ya lleva su ungüento, ya lleva todo para ayudar a que el cuerpo tiene esa responsabilidad de que el cuerpo se preserve. Mire que Dios le dejó esa responsabilidad en sus manos. El cuerpo, aunque el espíritu está en otro lado, el cuerpo tiene que preservarse. Y Dios, en lugar de hacerlo milagrosamente, Dios le pone esa responsabilidad a las mujeres porque es lo que tenían en el deseo de corazón. Ok, ahora ustedes van, ven la piedra abierta, un problema menos. No, error. Al contrario, la cosa es de más pánico, es de más susto, porque ellas también sabían que por eso habían puesto los guardias y por eso habían sellado la piedra, sí, la entrada. ¿Por qué? Porque si sus discípulos se lo robaban, ahora qué estaban pensando ellas, ¿qué pensarían ustedes al respecto? No, hombre, ya se llevaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se lo llevó? ¿Para dónde se lo llevó? Fue terrible tener ese pensamiento. Ahora, ¿qué podían ustedes hacer? Otros evangelios como Lucas y Mateo y explican que una de las que estaba más preocupadas era María Magdalena y que ella decía, Señor, si usted se lo llevó a uno que estaba ahí, que era un ángel, pero no lo habían como un ángel, ¿verdad? Si usted se lo llevó, dígame dónde puso el cuerpo, porque yo necesito ese cuerpo, ¿verdad? Qué angustia, qué angustia. Pero muy al contrario, ahora necesitan de algo importante. Y es que cuando entraron con ese miedo, con el corazón en la garganta, lo que se encontraron, ¿qué fue? Se encontraron que a un muerto, ¿qué representa el sepulcro? ¿Qué representa? Todo lo que está ahí muerto, viejo, oxidado, todo lo que está podrido, eso es lo que representa un sepulcro. Pero como Dios sabe esto y sabe el corazón de las mujeres, ¿qué es lo que vieron? Vieron vida a un joven, ni siquiera fue un viejito, ¿verdad? Que está a punto de morir. No, le puso a un joven, alguien lleno de vida, lleno de energía, sentado al lado derecho, porque el lado derecho representa lo mismo, representa vida, representa lo que es positivo. Recuerden lo que dice Jesús, a los de la derecha les diré, venid benditos de mí, a los de la izquierda, porque la izquierda representaba siempre una situación pues mal, pero al lado derecho. Y eso a las mujeres cuando entraron y vieron eso, y no solo vieron que era joven y que estaba sentado al lado derecho, sino que también que dice que tenía estaba cubierto de una larga ropa blanca. Y la ropa blanca supone pureza, supone vida, supone algo limpio, algo puro, no lo que trae la muerte, que es, recuerdan cuando Jesús les dije, ustedes son paredes blanqueadas, les dijo a los fariseos, porque pintaban los sepulcros de blanco, pero realmente lo aparentaba algo puro, algo limpio, pero lo que tenían por dentro era impureza. Eso era un sepulcro, pero este no, este pues era joven, se sentó al lado derecho que representaba todo lo bueno y también estaba cubierto con una ropa blanca. Eso les trajo inmediatamente, les trajo a ellas más, pues más seguridad, ¿verdad? No les quitaba el miedo, pero sí les trajo un poquito más de tranquilidad, ¿verdad? En esta situación. Por eso es que ellas se espantaron de ver algo tan contradictorio. Es todo lo contrario a lo que se puede entrar y ver una tumba vacía, ¿verdad? Una tumba, pues, en este caso. Ahora, más él les dijo, ellas entran, ven eso, se impactan, se asustan, pero él inmediatamente les dice, les habla. Él les dijo, no os asustéis. Mira qué interesante esto. No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno. Mire que él no dice, buscáis a vuestro maestro o buscáis a aquel que le llaman Jesús. Jesús tiene un renombre ya y es Jesús Nazareno. Todo lo conocemos como Jesús de Nazaret. Así es como se identifica a él. Jesús Nazareno, el que fue crucificado, no era otra persona, no se habían equivocado de tumba, no habían entrado en otro lado. Ellas, este ángel les dice lo que ellas debían de tener por seguridad,
que es Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ¿verdad? Bueno, ustedes son los que buscan a él, a esta persona. Les tengo una noticia, que ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado porque en otros pasajes, para no tocarlos todos, dice, porque ustedes buscan a los vivos entre los muertos, ¿se acuerdan? Yo sé que ustedes se acuerdan. Bueno, este joven es que les expresa esto a estas mujeres, les dice, no se asusten, no teman, no estén asustadas. ¿Por qué? Porque ustedes lo que están viendo aquí es un sepulcro, pero está lleno de vida, está lleno de juventud, de energía. Está lleno de pureza. Y esta pureza, esta juventud, esta energía que ustedes están viendo, lo que les voy a decir es que el que estaba aquí ya no está aquí, que es Jesús Nazareno, el que fue crucificado, porque ha resucitado y él ya no pertenece a esto, acá. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Se acuerdan ustedes que antes le leí los pasajes donde hablaba en Lucas y en Marcos también, 15:40, donde decía que ellas se habían fijado dónde le ponían? Ellas estaban atentas donde le ponían y ya sabían que era ese el lugar donde le ponían. Entonces, ellas habían sabido que ahí estaba el cuerpo. Ellas entendían que ahí estaba el cuerpo, pero la noticia les la llenó de mucha, mucha sorpresa, ¿verdad? En este caso. Ahora, no acaba ahí, no acaba ahí. Ya con esto vamos terminando. No acaba ahí, ¿por qué? Porque ellas, ahora que tienen ese impacto, ahora que tienen esa sensación de saber que la cosa ya iba como el maestro había dicho, ahora les da una encomienda, les pone una encomienda. ¿Por qué? Porque ahora les toca a los discípulos, ahora les toca a ellos el rol que deben desempeñar. Jesús les habló a los discípulos acerca de que ellos, por medio del Espíritu Santo, iban a llevar el mensaje a toda criatura, empezando desde Jerusalén. Pero como ahí estaban metidos, no sé ni a dónde, todos miedosos, que yo seguro sería el más miedoso de todos ellos, si yo estuviera ahí seguro, hasta como las avestruces, ahí era guardado mi cuello en un hueco porque ya sí le hubiera tenido pánico, pero no me tocó a mí, le tocó a ellos ser miedosos. Ahora les encomienda y dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Mire qué interesante esto de apartar a Pedro de los demás discípulos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué dice exclusivamente a Pedro? No porque Pedro era el más arriesgado ni el más valiente, él también tenía miedo, era porque él le había negado. Pedro estaba en la misma condición de Judas. Judas dice, he entregado sangre inocente. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Agarró las 30 piezas de plata, las revangó a los pies de los otros, se fue y se ahorcó. Bueno, Pedro estaba en la misma condición, había negado a Cristo 3 veces y ahora no sabía qué hacer Pedro. ¿Qué iba a hacer Pedro? ¿Cómo iba a resolver esa situación que el mismo Señor le había pronosticado que iba a hacer? Y por eso Pedro necesitaba urgentemente oír esta noticia. Y como Pedro es el que lo negó, Pedro necesitaba ese refuerzo y por eso lo aparta y dice, pero id, y esto pero id es de urgencia a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y dice el versículo 8, terminando, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, no, mucho menos, ¿verdad? Que se podía esperar, algo, una noticia tan increíblemente grande, ¿verdad? Así que salieron rápido a su misión, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No es que no hablaron, sino que la misión era urgente. Ellas tenían que ir rápido hacia lo que el ángel les dijo que fueran. Entonces, si se topaban gente en el camino y todo, no se podían detener a decir, mira lo que pasó, y mira lo que a mí me pasó, y mira lo que pasó, ¿verdad? Todo eso, porque, bueno, no es que quiera menospreciar ni insultar a mujeres, pero ustedes saben que las mujeres tienen esa condición de querer explicar y querer, mira, y fíjate lo que pasó, y mira lo que me hizo, ¿verdad? Y se quedan horas ahí hablando entre ellas y todo.
pues eso viene ya desde Eva, ¿verdad? Desde muy atrás, ¿verdad? Entonces, el ángel les pone esto tan determinado. No se detengan a hablar, ni a comentar, ni a perder el tiempo. Vayan rápido, ¿verdad? Así que dicen que ellas, aparte de que tenían esa responsabilidad, andaban todavía con mucho miedo y pues no se detuvieron en ningún lugar a hablar con nadie al respecto. Eso entonces me lleva a pensar el asunto como reflexión y es la preocupación por la piedra. Las mujeres tenían una preocupación muy grande de cómo iban a remover la piedra. Tenían dudas ante la fe. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién no? ¿Quién no tiene dudas ante la fe? Yo he dudado mucho acerca de mi fe y si voy por buen camino y si estoy haciendo las cosas bien y hasta el día de hoy sigo avanzando. Pero la duda de la fe es algo evidente, es algo que tenemos que vivir con ella. Otra cosa es que ellas se toparon con el sepulcro abierto y ese sepulcro abierto ya no representa muerte, ni debilidad, ni tampoco nada de lo que es fétido, podrido. Ahora representa algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que estaba dentro de ese sepulcro no había nada en absoluto, ni muerte. Al contrario, había vida, había juventud, había de todo lo bueno que usted se puede imaginar, ¿verdad? Y es el primer signo de victoria. Y los ángeles anuncian la buena nueva. ¿Se acuerdan lo que les pasó a los pastores? Sí se acuerdan, ¿verdad? Cuando se habla ahí en Lucas capítulo 2 versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Y qué les dijo? Versículo 2, pero el ángel les dijo, no temáis, no se asusten porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Cuál era eso? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis a la mujer, dice el versículo 13, y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es una gran noticia que los ángeles fueron a proclamar. Este mismo evento, la noticia era que iban a ser Jesús. Ahora esta noticia grandiosa es que todo lo que pasó Jesús y murió Jesús, ahora Jesús está resucitado. Ahora está a la diestra del Padre, gobierna para siempre y pues todo lo que sabemos, ¿no? Así que todo esto, hermano, nos debe impulsar a nosotros a seguir adelante con nuestras referencias para poder hacer las cosas como tiene que ser, correctamente, haciendo las cosas determinadas, las cosas que deben ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Dice aquí, hermano David Camacho, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias hermano Marvin, excelente reflexión. Claro que sí, hermano, con mucho gusto, para servirle y para servirle a cada uno de ustedes. El próximo viernes, si Dios lo permite, vamos a seguir leyendo ya el versículo 9 en adelante con algunos aspectos que han pasado. Pero yo en este momento, para terminar, finalizar rápidamente, quiero decirle enfocado a mis hermanas, a mis hermanas, que ustedes, hermanas, eh, son una fuente increíble, son una joya demasiado especial para Dios y para el avance de la iglesia. Sin las mujeres es imposible que la iglesia avance. Sin las mujeres es imposible que el plan de Dios haya resultado. Entonces ustedes tienen en sus manos y en su corazón una cosa tan increíble que solo Dios la puede ver bien. Así que ustedes, hermanas, con la fe que tienen, con las cosas que están haciendo en la iglesia, con las cosas como ayudan a los hermanos, a los niños, a los hermanos predicadores y todo, sigan haciéndolo así como van porque Dios las toma muy en cuenta a la hora de que sus planes sean realizados, ¿verdad? Así que ustedes son muy valiosos y muy importantes para la obra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.